Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C851. Su talento no es malo. Pero eso es todo. Después de tantos ciclos de reencarnación, esta persona todavía parece haber alcanzado solo la etapa del núcleo dorado. Cada vez, perece en la calamidad de las llamas carmesí que queman el mar. Parece que su destino está destinado a ser limitado, no es verdaderamente uno de los prodigios incomparables. Al ver a Wei Zhen estrechar sus manos en señal de gratitud, Hisaoli asintió levemente en respuesta. Sin embargo, estos eran los pensamientos que pasaban por su mente. Sin embargo, Hisaoli nunca esperó que incluso sus agudos ojos, perfeccionados a lo largo de 100 vidas de reencarnación, pudieran juzgar mal a alguien. 7 días después del gran examen. A medida que se acercaba el momento de anunciar los resultados, la atmósfera en la isla de Aixuan se volvió cada vez más tensa. Lo que una vez fue un estado de ánimo confiado y relajado ahora se ha convertido en inquietud. La risa y la charla habían desaparecido. Las expresiones de todos se volvieron solemnes. Algunos, incapaces de soportar la ansiedad, comenzaron a caminar de un lado a otro, tratando de aliviar su estrés. En ese momento, el rostro de Wei Zhen de repente mostró sorpresa cuando recuperó su talismán de comunicación para verificar su contenido. Nadie sabía qué mensaje había recibido. Al instante siguiente, se levantó abruptamente, con el rostro lleno de incredulidad. Incluso su cuerpo tembló levemente de emoción. Este cambio repentino llamó instantáneamente la atención de los cultivadores presentes. Un solo pensamiento surgió en sus mentes al mismo tiempo. De ninguna manera, podría ser. Mientras todos lo miraban con una mezcla de conmoción y duda, Wei Zhen respiró profundamente y habló. El señor de la ciudad me ha ordenado que me presente inmediatamente en el salón administrativo. Se trata de el proceso de selección de los 33 inmortales elegidos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las expresiones de todos se congelaron, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Incluso el rostro de Hisaoli se puso rígido en un instante. La fuente legítima es NovoFireNet. Todas las miradas se dirigieron hacia Wei Zhen, lleno de una complejidad insondable. En ese momento, Wei Zhen sintió una oleada de pasión y euforia. Aunque esta fue solo la selección preliminar para los 33 inmortales elegidos, y la lista final aún no había sido confirmada. Ser elegido entre innumerables cultivadores en primer lugar. Eso por sí solo era una prueba de su valor. En ese momento, Wei Zhen no quería nada más que soltar un grito triunfal para expresar la alegría en su corazón. Pero luego, como si se diera cuenta de algo, su expresión cambió. Su orgullo desapareció. En cambio, se instaló la confusión y el miedo. Daoist He miró a Hisaoli con una mirada suplicante y le preguntó vacilante, ¿esa técnica secreta tuya, mano que envuelve el cielo, realmente funciona? Así es, Wei Zhen lo había recordado de repente. Aunque había recibido la convocatoria preliminar de selección. Conocía las preguntas del examen de antemano. Él había hecho trampa. Si se tratara simplemente de un nombramiento provincial ordinario, no sería gran cosa. Pero ahora, se enfrentaba a la selección de los 33 inmortales elegidos, un evento que estaba bajo el escrutinio total de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Como los seleccionados debían ser la esperanza contra la Asociación de los 5 Ancianos, los exámenes estrictos eran inevitables. Wei Zhen ya podía imaginar la escena en su mente. 7 u 8 sabios inmortales de la integración Dao lo rodean, escaneando meticulosamente cada rincón de su mar de conciencia, sin dejar que un solo rastro escape a su escrutinio. Incluso con su corazón normalmente estable, Wei Zhen sintió un escalofrío corriendo por su columna. Si quedara expuesto, ser asesinado en el acto sería la menor de sus preocupaciones. Incluso podría ser denunciado públicamente y caer en la infamia por la eternidad. Cuanto más pensaba en ello, más ansioso se ponía. ¿Hidaoísta?
Su voz tembló cuando volvió a preguntar. Fue entonces cuando Hisaori finalmente salió de su shock momentáneo. Al observar la expresión siempre cambiante de Wei Yizhen, Hisaori comprendió inmediatamente lo que pasaba por su mente. Lo tranquilizó de inmediato. No necesitas preocuparte. La técnica secreta de nuestra sociedad de ayuda mutua es absolutamente impecable. Sin embargo, si todavía estás incómodo, puedo ayudarte una vez más. Ven conmigo. Como aferrarse a un salvavidas, Wei Yizhen no dudó en absoluto y siguió a Hisaori a la cámara secreta. Siéntate aquí en meditación. Vacía tu mente y disipa todas las distracciones, ordenó Hisaori. Wei Yizhen asintió e hizo lo que le dijeron. Muy rápidamente, su corazón inquieto se calmó. Hisaori asintió hacia sí mismo y esperó pacientemente. En cuanto a lo que estaba esperando, naturalmente, se trataba del anillo de almacenamiento que se entregaba a máxima velocidad desde Linling, a lo largo de 800 millas. Aprovechando el poder incesante de las venas de la Tierra, Linling solo necesitó el tiempo de preparar un té para llegar personalmente a la isla Aixuan con Li Fan. Su llegada no alertó a los demás cultivadores de la isla. En el momento en que entraron a la cámara secreta, Linling dejó inconsciente a Wei Yizhen. Li Fan y su clon examinaron cuidadosamente el cuerpo de Wei Yizhen. Momentos después, Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Extraño. No parece poseer ningún físico especial. Su talento para el cultivo es notable, pero aún está limitado dentro del alcance de una sola provincia. En comparación con los verdaderos prodigios del reino Xuanwang, se queda muy corto. ¿Por qué fue elegido por la Alianza de los 10.000 Inmortales? Un rastro de duda surgió en el corazón de Li Fan. Sin embargo, a pesar de su confusión, esto no afectó en lo más mínimo sus acciones. Presionó una fruta azul fluctuante y semi-ilusoria de la tentación verdadera contra la frente de Wei Yizhen. En tan solo un momento, cuando la fruta se disolvió completamente en la nada, esta poderosa fruta, capaz de controlar un cultivador de integración Dao, se desperdició por completo en Wei Yizhen, quien simplemente estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. Lei Fan no sintió ningún arrepentimiento. Aunque solo hubiera una pequeña posibilidad, estaba haciendo una apuesta. Si Wei Yizhen realmente pudiera aprobar la selección, entonces comprender la verdad detrás del plan de los 33 seleccionados inmortales valdría mucho más que el costo. Pero si fracasara. Un brillo peligroso parpadeó en los ojos de Li Fan. Luego, Wei Yizhen pasaría toda su vida pagando esta deuda. Esta fruta de la verdadera tentación por sí sola no será suficiente, murmuró Li Fan para sí mismo, con la mirada parpadeando. Dentro de su mar de conciencia, el disco de disociación final emitía un brillo blanco suave y radiante. Un momento después, apareció en manos de Li Fan. Respirando profundamente, rápidamente formó una formación a su alrededor. Luego, con un movimiento brusco, cortó hacia abajo con el dedo como si fuera una espada. El disco de disociación final tembló ligeramente cuando se cortó una fina capa. Como si hubiera sufrido graves daños, el disco se atenuó inmediatamente, pareciendo débil y sin vida. Li Fan hizo una mueca y sintió una punzada de arrepentimiento. Rápidamente lo devolvió a su mar de la conciencia para alimentarse. Después de todo, este no es el verdadero Endstone Disk, es solo un disco fragmentado fusionado con el disco de disociación. Aunque heredó parte de la capacidad de dividirse, cortar incluso una sola pieza es como arrancar su esencia misma. Será mejor que no me decepciones, murmuró Li Fan. Con cuidado, implantó el frágil y delgado fragmento del disco de disociación final en el mar de la conciencia de Wei Yizhen. Después de terminar, Li Fan abandonó silenciosamente la cámara secreta bajo la dirección de Lin Ling. Solo su clon, Hisaori, permaneció de pie en silencio, esperando. No mucho después, Wei Yizhen recuperó lentamente la conciencia. Al principio parecía aturdido. Luego, al ver a Hisaori, que parecía ligeramente pálido, los recuerdos surgieron en su mente. Hermano Hi, has trabajado duro. Yo, Wei Yizhen, nunca olvidaré esta gran bondad. Wei Yizhen expresó su profunda gratitud. Hisaori agitó su mano. Todos somos parte de la asociación de ayuda mutua, naturalmente, debemos ayudarnos unos a otros.
Ha pasado bastante tiempo desde la convocatoria del señor de la ciudad. Deberías irte ahora. Ten la seguridad de que, con la técnica secreta de nuestra asociación de ayuda mutua, ni siquiera un soberano celestial inmortal de la longevidad podrá detectar el secreto en tu mar de la conciencia. Sus palabras tenían gran confianza y Wei Zhen las creyó sin lugar a dudas. Él asintió firmemente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C852. Vamos. Hisaoli le dio una palmadita a Wei Zhen en el hombro y sus ojos se llenaron de aliento. Cuando salieron de la cámara secreta, todos se sorprendieron al ver que Wei Zhen parecía una persona completamente diferente. Nadie sabía qué técnica secreta había utilizado Hisaoli con él, pero el nerviosismo y la aprensión de antes habían desaparecido por completo. En su lugar había una confianza inquebrantable. Ni Hisaoli ni Wei Zhen ofrecieron ninguna explicación. Todos, el señor de la ciudad todavía me está esperando, así que me despediré primero, dijo Wei Zhen con una reverencia respetuosa. Entonces felicitemos de antemano al hermano Wei por su éxito. Hermano Wei, si llegas al poder, no te olvides de nosotros. En ese momento, la actitud de todos hacia Wei Zhen había cambiado por completo. Le devolvieron con entusiasmo su cortesía. Wei Zhen asintió levemente y abandonó la isla Aixuan a través del sistema de teletransportación. Al ver su figura desaparecer gradualmente, Esengao suspiró, sintiendo admiración y satisfacción personal. Siempre supe que el hermano Wei no era una persona común y corriente y que seguramente algún día se haría un nombre. Pero no esperaba que sucediera tan rápido. Mi bondad pasada hacia él no fue en vano. Es realmente frustrante compararse con los demás. Nos hemos estado preparando durante más de un año, pero él nos superó afilando su espada en el último momento. Suspiro. Silbido. Si el hermano Wei es realmente elegido como uno de los 33 candidatos inmortales y finalmente asciende a la integración Dao, ¿no significaría eso que podría llamar a un sabio inmortal mi hermano? Para entonces no nos daría la espalda, ¿verdad? Las reacciones variaron entre la multitud. Pero la mayoría no podía ocultar su envidia y sus celos. Solo los ojos de Hisaoli parpadeaban con pensamientos profundos. La Alianza de los 10.000 Inmortales había hecho grandes esfuerzos para organizar la selección de los 33 candidatos inmortales, demostrando la seriedad con la que consideraban este evento. Para ser cauteloso, Hisaoli se abstuvo de hacer algo demasiado llamativo. No dejó ninguna intención de asesinato detectable en Wei Zhen. Incluso el disco de disociación final, que había separado era simplemente un fragmento independiente, desvinculado del cuerpo principal dentro de su mar de conciencia. Registraba silenciosamente todo lo que percibía a su alrededor y solo transmitía la información recogida en el momento de su completa destrucción. Se tomaron precauciones tan meticulosas para garantizar que Wei Zhen no quedara expuesto. Por alguna razón, Hisaoli tuvo una fuerte premonición. Era probable que Wei Zhen fuera elegido como uno de los 33 candidatos inmortales. Sin embargo, si eso sucediera, podría pasar mucho tiempo antes de que se volvieran a ver. La convocatoria de Wei Zhen a la sede de la Alianza Inmortal pasó prácticamente desapercibida entre los cultivadores del mar de Kongyun. Se fue sin dejar rastro. Al tercer día después de su partida, que también era el 10º día después del gran examen, se anunciaron los resultados. Algunos se regocijaron, mientras que otros se desesperaron. En la isla de Aixuan, sin embargo, el ambiente era jubiloso. 6 solicitantes y los 6 aprobaron. Si se corre la voz, definitivamente causará sensación. Ja ja ja. Quienes antes se negaron a unirse a nuestra asociación de ayuda mutua deben estar arrepintiéndose ahora. Google Sea Novela of Fire. Net. En medio de la celebración, Esengao de repente frunció el ceño y habló con preocupación. ¿Pero qué pasa si la gente envidiosa nos denuncia? ¿Qué debemos hacer entonces? Tan pronto como dijo esto, la habitación quedó en silencio. Ellos no lo harían, ¿verdad? Un rastro de preocupación parpadeó en los ojos de todos. ¿De qué tenéis miedo todos? Como dice el refrán, una conciencia tranquila no teme ninguna sombra. Hisaoli dijo en voz profunda. Simplemente adivinamos las preguntas correctas, eso es todo.
En toda la alianza de los 10.000 inmortales, hay innumerables grupos que estudian el gran examen y hacen conjeturas fundamentadas. ¿Qué diferencia hace un grupo más? Hisaoli habló con justa confianza. El Sengao y los demás quedaron momentáneamente atónitos. Entonces Hisaoli se burló. Además, ¿por qué podrían denunciarnos? Filtrar preguntas de exámenes es un delito capital, sin pruebas sólidas. ¿Quién se atrevería a hacer acusaciones imprudentes? Si a alguien realmente le falta la previsión para desafiarnos. Quizás ni siquiera vivan para ver las consecuencias. Sus palabras transmitían una inquebrantable sensación de dominio. Al escuchar esto, el grupo reflexionó por un momento y sus preocupaciones se disiparon gradualmente. Está bien, no hablemos de estos asuntos desagradables. Dado que todos han aprobado el gran examen, ¿qué piensan sobre dónde les gustaría que los asignaran en el futuro? Al inscribirse en el gran examen, los candidatos debían indicar sus preferencias preliminares por regiones y puestos. Sin embargo, las asignaciones específicas fueron finalmente decididas por la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La decisión se basó en varios factores, como el lugar de origen del cultivador, el nivel de cultivo, el potencial y más. En principio, la mayoría de los cultivadores fueron asignados a puestos locales, mientras que los individuos de élite fueron seleccionados para ser transferidos a la sede. Sin embargo, hubo excepciones ocasionales. Por ejemplo, Sengao podría haber conseguido fácilmente un puesto oficial en la prefectura de Tianyu, pero en lugar de eso fue enviado a la remota región del mar de Kongyun. Esto se debió a la represión por parte de la familia en detrás de escena. Para la mayoría de los cultivadores, las asignaciones de trabajo eran algo que tenían que aceptar sin lugar a dudas. Sin embargo, aquellos con conexiones e influencia tenían formas de maximizar sus propios beneficios. Al principio, aprobar el gran examen ya era suficiente para satisfacer a la mayoría de la gente. Pero al escuchar las palabras de Hisaoli, parecía que todavía había margen de maniobra. Como resultado, todos se sintieron tentados y silenciosamente enviaron transmisiones de voz a Hisaoli. Solo el Sengao dudó. ¿Daoísta él, y tú? Hisaoli preguntó con una sonrisa. Después de un largo momento de vacilación, Sengao finalmente respondió. Si es posible, me gustaría ir a la prefectura de Tianjin. La prefectura de Tianquan también funcionaría. Ninguno de ellos era la prefectura de Tianyu, pero ambos estaban muy cerca de ella. Hisaoli comprendió inmediatamente las intenciones de Sengao. Después de reflexionar un momento, miró al grupo. Este gran examen es especial. No puedo garantizar el resultado final, pero haré lo mejor que pueda. Que funcione o no depende de tu propia fortuna. Todos entendieron y expresaron su gratitud a Hisaoli una vez más. Antes de anunciar las tareas finales, debes aprovechar este tiempo para concentrarte en tu cultivo. Si puedes alcanzar un reino superior, podría cambiar las cosas significativamente. El Sengao y los demás asintieron en señal de acuerdo. Con algo que esperar, se dedicaron al cultivo más seriamente que nunca. Mientras tanto, Hisaoli comenzó a aprovechar la influencia financiera, tratando de plantar conexiones dentro de los territorios internos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La destrucción del mar de Kongyun era inevitable, no había futuro en quedarse aquí. Los esfuerzos de su clon por establecer conexiones a través de Jingzuan, Zhenyu-Si, Wan Fuson y otros quedaron temporalmente sin mencionar. Cuando el gran examen llegó a su fin, la atención de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales se centró completamente en los mayores ganadores de este examen, aquellos que habían aprobado la selección inicial y se dirigían a la sede de la Alianza para la ronda final de la selección inmortal de los 33 elegidos. Después de todo, alcanzar el rango de sabio inmortal de la integración Dao. La influencia de tal posición superó con creces la de cualquier papel ordinario dentro de la Alianza. Aquellos con gran inteligencia y fuentes bien conectadas compilaron rápidamente una lista de los más de 300 individuos afortunados. Pronto circuló entre el público información detallada sobre ellos. Después de un estudio cuidadoso, fue evidente que no había un patrón claro. Los niveles de cultivo de los más de 300 cultivadores seleccionados variaron ampliamente, desde el establecimiento de la fundación hasta la transformación del alma. La lista incluía tanto cultivadores solitarios sin antecedentes como discípulos principales de familias prestigiosas.
Los criterios de selección de la Alianza de los 10.000 Inmortales siguieron siendo un misterio. En ese momento, Li Fan también sostenía la lista en sus manos y la estudiaba detenidamente. No hay señales de su Feng. Tampoco hay nombres de descendientes directos de los verdaderos líderes de alto rango de la Alianza de mis vidas pasadas. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C853. No aprovecharon esta rara oportunidad para elevar a sus discípulos familiares. ¿Podría ser que realmente traten a todos por igual y de manera justa? Un atisbo de duda pasó por la mente de Li Fan. Sin embargo, según su comprensión de la alianza de los 10.000 inmortales, las cosas podrían no ser tan simples. Mirándolo desde otra perspectiva, tal vez estos llamados 33 seleccionados inmortales no sean necesariamente algo bueno. Por eso las familias lo evitan deliberadamente. Los ojos de Li Fan parpadearon. Esta especulación coincidió con su intuición sobre el destino de Wei Yizhen. 33 cultivadores de la integración Dao, sin un soberano celestial inmortal de longevidad emergente, seguirían siendo una fuerza lo suficientemente poderosa como para influir en el campo de batalla. ¿Qué está planeando exactamente la Alianza 10.000 Inmortales? Li Fan no pudo evitar interesarse. De la información actualmente disponible, parecía que el ancestro inmortal, por alguna razón desconocida, había abandonado temporalmente el reino Xuanhuang. Solo quedaba un rastro de su conciencia divina. Solo regresaría en caso de caos o si el reino Xuanhuang estuviera al borde de la destrucción. A primera vista, la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos parecían estar igualadas. Pero sin la restricción del ancestro inmortal, estaban en clara desventaja frente a la asociación de los 5 ancianos, que tenía 5 potencias de nivel inmortal de longevidad. Es como la generación 114 intentó crear la red misteriosa para resistir a los soberanos celestiales inmortales de la longevidad. Estos 33 seleccionados inmortales también deben estar relacionados con crear un poder capaz de competir con el reino inmortal de la longevidad, SS Novela Fire. Net. Un destello de comprensión cruzó por la mente de Li Fan. Ambos equipos ya han hecho sus movimientos. Ahora solo es cuestión de ver cómo se desarrolla este juego. Anteriormente, la Asociación de 5 Ancianos había intentado contactarlo nuevamente. Pero Li Fan ignoró todos sus intentos. Los recursos que había obtenido de la Asociación de los 5 Ancianos ya eran suficientes por el momento. Decidió observar primero la evolución de la situación antes de dar el siguiente paso. Memorizó cuidadosamente la información de la lista de más de 300 cultivadores. Luego, lo aplastó hasta convertirlo en polvo y volvió a centrar su mente en la gran cueva cielo de los 5 elementos. En ese momento, había avanzado con éxito a la cima de la etapa Golden Core. Ahora, estaba comenzando oficialmente el proceso de devorar la gran cueva cielo de los 5 elementos. Las raíces del cielo y la tierra se extendían como tentáculos, extendiéndose a través de los espacios entre los cielos de las cuevas de cada elemento y permaneciendo temporalmente inactivas. La gran cueva cielo de los 5 elementos era simplemente demasiado vasta. La única manera de consumirlo de una sola vez era acumular primero suficiente fuerza y cultivar una cantidad suficiente de raíces celestiales y terrestres. No hubo atajo, solo esfuerzo lento y constante. El único aspecto afortunado fue que la gran cueva cielo de los 5 elementos aún no había dado origen a una conciencia Dao celestial autónoma. Incluso sus mecanismos de resistencia instintiva eran extremadamente débiles. De esta forma, la infiltración de Li Fan se desarrolló con una fluidez excepcional. Dentro del distintivo cielo cueva elemental, densos zarcillos de raíces se extienden como una nube apocalíptica y se expanden gradualmente. El tiempo pasó rápidamente. Los puntos de contribución que el clon de Li Fan, Hisaoli, había gastado, más de 1 millón, no se desperdiciaron. El día del anuncio final del nombramiento, el ambiente en la isla de Aixuan volvió a ser animado y alegre. Prefectura de Tianyun, sala de formación estratégica. El Zengao estaba abrumado por la emoción y su mente aceleraba. Aunque solo había sido nombrado maestro de formación de menor rango, la prefectura de Tianyun estaba en el núcleo mismo de la alianza de los 10.000 inmortales. Tanto los beneficios como las perspectivas futuras eran incomparables con su puesto anterior como guardián en el mar de Kongyun.
Unirme a la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Aunque sea solo un pequeño paso, por fin he progresado. Un día regresaré a la prefectura de Tianyu en gloria. Rosui. Justo cuando Esengao estaba atrapado en sus emociones, la figura de Hisaoli apareció ante la multitud una vez más. Todos los que sabían que Hisaoli había desempeñado un papel importante en la asignación de puestos lo saludaron rápidamente y expresaron su gratitud. Jeje, todos somos familia. No hay necesidad de ser tan formal, dijo Hisaoli agitando la mano con desdén. Sin embargo, su tono cambió de repente. Dado que todos ustedes abandonarán pronto el mar de Conjun, hay algunas cosas que ya no necesito mantener en secreto. Los corazones de todos se tensaron al darse cuenta de que la misteriosa asociación de ayuda mutua finalmente estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza. Inmediatamente centraron su atención. La Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun es simplemente una pequeña rama de la Asociación de Ayuda Mutua de Xuanuan en la región del Mar de Conjun, continuó Hisaoli. La influencia de nuestra asociación se extiende por todo el reino Xuanuan. Así que incluso si vas a otro lado, no tienes que preocuparte por perder tu conexión con la organización. Todo el mundo ya esperaba esto. Al fin y al cabo, poder obtener las preguntas del examen con antelación, ¿cómo podría una mera organización regional lograr algo así? Hisaoli escaneó a la multitud y, al ver que todos permanecían serenos, asintió con satisfacción. Sin embargo, debo aclarar algo. La Asociación de Ayuda Mutua de cada prefectura tiene cierto grado de competencia. Dado que todos ustedes se unieron a través de mí, durante los próximos 10 años, su estatus dentro de la organización seguirá perteneciendo a la sucursal del Mar de Conjun. Debido a esto, los líderes de otras regiones no se comunicarán con usted por el momento. Hasta que termine su mandato de 10 años, continuará reportándome y coordinándose conmigo. Aunque este acuerdo pueda parecer inconveniente, es necesario para evitar una competencia malsana, explicó Hisaoli con calma. Nadie mostró ninguna reacción inusual al escuchar esto. Sin embargo, un cultivador de Golden Kue llamado Yuongjian no pudo evitar preguntar, Daoist-ji, ¿cuál fue exactamente el propósito original detrás del establecimiento de esta asociación de ayuda mutua? En realidad no puede tratarse solo de asistencia mutua, ¿verdad? Tan pronto como dijo esto, la misma duda surgió en la mente de todos. Así es. Desde que nos unimos, hemos recibido constantemente el apoyo de la organización, pero nunca hemos tenido que aportar nada a cambio. Es una sensación bastante inquietante, añadió Yuongjian con vacilación. Hisaoli sonrió levemente. No te preocupes. En este momento, tu fuerza todavía es demasiado débil. Concéntrese simplemente en cultivar diligentemente. Llegará un día en que la organización te necesite. Aunque el propio Hisaoli solo estaba en la etapa del núcleo dorado, nadie presente se opuso a su afirmación de que su fuerza era demasiado débil. Después de todo, todos habían sido testigos de cómo poderosos cultivadores de Dao Integration trataban a Hisaoli con gran respeto. Claramente, Hisaoli era mucho más de lo que parecía. Al mismo tiempo, aunque sus palabras parecían destinadas a tranquilizarlos, solo los hicieron sentir aún más incómodos. Todo el mundo lo sabía, no existe el almuerzo gratis. La ayuda que habían recibido de la Asociación de Ayuda Mutua era como si les hubieran concedido una segunda vida. Aunque todavía no se les habían asignado tareas. Si un día la organización necesitara su asistencia. Todos intercambiaron miradas sutilmente. Pero en ese momento no había vuelta atrás. Llevaron su inquietud al fondo, sin atreverse a mostrar el más mínimo indicio de ello. En lugar de ello, discutieron y se prepararon para las evaluaciones que podrían enfrentar al asumir sus nuevos cargos. Pasó el tiempo. En 10 días, 5 personas se despidieron y partieron hacia los territorios de sus respectivas prefecturas para asumir sus cargos. Durante un tiempo, la isla de Aixuan se volvió notablemente más tranquila. Mientras tanto, Hisaoli miró un mensaje particular y su expresión reveló un rastro de sorpresa. La persona a la que había estado vigilando, Son Centón, en realidad había logrado abrirse paso inesperadamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C854. Son Centón,
empuñando la luz divina de 7 colores en una mano, era considerado invencible dentro del mismo reino de cultivo. Incluso podría agotar hasta la muerte al hermano mayor Sang a pesar de estar al mismo nivel. La técnica de cultivo que practicaba, arte profundo de vida y muerte, era un método increíblemente misterioso. Se decía que, en su nivel más profundo, se podía alcanzar un estado maravilloso donde coexistían la vida y la muerte, alcanzando una forma única de inmortalidad. Cultivar esta técnica despertó y magnificó infinitamente el miedo instintivo del cultivador a la vida y a la muerte. Incluso alguien como Son Sentón, que era inherentemente perezoso e indiferente, aparentemente se transformaría en una persona completamente diferente cuando se enfrentara a la amenaza de muerte, volviéndose altamente motivado. Según la trayectoria original de la historia, Son Sentón no lograría abrirse paso a menos que se acercara al final de su vida. Sin embargo, ahora ha llegado temprano a Foundation Establishment. CESA Intamplat. El periodo más severo del mutante miasma en Moro Moro ya había pasado, por lo que era seguro que Son Sentón no se vio obligado a abrirse paso debido a ello. Li Fan inmediatamente quedó intrigado. Sin embargo, como su verdadero cuerpo todavía estaba en el proceso de devorar la gran cueva cielo de los 5 elementos, no pudo irse. Así, para observar a Son Sentón, su clon, Hisaoli, tuvo que tomar medidas. Acaba de ingresar al establecimiento de la fundación y aún no ha comprendido la luz divina de 7 colores. Con mi cultivo de núcleo dorado, manejándolo. No debería ser un problema. Hisaoli reflexionó en silencio. Aún así, para estar seguro, el clon hizo amplios preparativos. En el ámbito entre Foundation Establishment y Nascent So, siempre que uno tuviera suficientes puntos de contribución para equiparse, podría ignorar las brechas de cultivo y aplastar a los oponentes sin esfuerzo. Sin mencionar que Hisaoli ya estaba todo un reino por encima de él. Por eso no estaba demasiado preocupado. Basándose en la información recopilada, Hisaoli utilizó una formación de teletransportación para llegar a la frontera noroeste de la prefectura de Yeongjong, en una montaña remota y desolada. En esta montaña se encontraba un pequeño templo algo ruinoso, donde Son Sentón había elegido residir recluido. Originalmente, Son Sentón era simplemente un anciano común y corriente. Aunque por casualidad se topó con medio pergamino del arte profundo de la vida y la muerte, nunca pudo avanzar en el cultivo. No fue hasta que se acercó al final de su vida que, bajo una inmensa presión, rompió sus grilletes y entró con éxito en el reino de la condensación y, después de alcanzar la condensación y, una vez más careció de motivación para el cultivo y simplemente pasó los años que le quedaban en este pequeño templo. Lógicamente, solo debería haber vuelto a abrirse paso cuando su esperanza de vida estaba a punto de agotarse. Sin embargo, ahora ha avanzado con antelación. ¿Qué artefacto del establecimiento de la fundación utilizó? Hisaoli ocultó su presencia, suprimiendo su aura mientras observaba desde lejos. Dentro del templo, además de Son Sentón, también había un niño taoísta de 8 o 9 años. Lo inusual fue que, a pesar de poder realizar tareas mundanas con magia, Son Sentón insistió en que el joven las completara manualmente. El niño taoísta era excepcionalmente guapo, con un par de ojos grandes y brillantes que parecían hablar, brillando con inteligencia. Sin embargo, era diligente y obediente, completaba las tareas de manera eficiente y hábil, sus acciones eran demasiado practicadas para un simple niño. Mientras el joven taoísta manejaba todo perfectamente, Son Sentón simplemente se sentaba junto a un estanque en el patio trasero del templo, pescando. El niño taoísta gritó varias veces sin recibir respuesta y no tuvo más remedio que llevar la comida preparada a Son Sentón. Maestro, es hora de comer. El niño hablaba con una voz suave e infantil. SHHH, no ahuyentes a mis peces. El niño taoísta hizo un ligero puchero y simplemente comenzó a comer solo. Solo cuando el joven taoísta estaba casi acabado, Son Sentón reaccionó de repente. Está enganchado. Tiró bruscamente de la caña de pescar, pero en lugar de un pez, lo que emergió fue un orbe de luz verde. Son Sentón parecía decepcionado, pero aún así metió la mano en la luz verde y rebuscó entre ella. Después de un momento, sacó lo que parecía ser un artefacto mágico oxidado en forma de disco. Son Sentón lo examinó brevemente, meneó la cabeza y casualmente se lo arrojó al niño taoísta. El joven, imperturbable ante esto,
lo captó hábilmente y preguntó, «Maestro, ¿qué es esta vez?» «Un disco de fuego. Puede producir llamas abiertas, por lo que ya no necesitarás usar talismanes para iniciar incendios», Son Centón respondió perezosamente. Luego, guardando su caña de pescar, devoró vorazmente su comida. Después de llegar a Foundation Establishment, los cultivadores ya no necesitaban comer como los mortales. Sin embargo, Son Centón parecía disfrutar inmensamente del acto de comer y consumía su comida con gran entusiasmo. En poco tiempo, limpió toda la mesa. «Voy a tomar una siesta. A menos que sea una emergencia absoluta, no me molestes». Son Centón dio instrucciones mientras tarareaba una pequeña melodía. Lo tengo», respondió impotente el joven taoísta. Cuando el sonido de una respiración profunda resonó desde el pequeño templo, el joven taoísta terminó de limpiar todos los desechos de la cocina y luego regresó al estanque. De la nada, sacó una caña de pescar e, imitando las acciones anteriores de Son Centón, arrojó su sedal al agua. Pero después de mucho tiempo, no hubo ningún movimiento. El joven taoísta no pudo evitar sentirse un poco abatido. El maestro dijo que solo aquellos con verdadera sinceridad pueden sacar tesoros de este estanque. Lo he intentado durante años, pero nunca he conseguido nada. ¡Qué frustrante! No dispuesto a darse por vencido, volvió a lanzar su línea. El resultado fue el mismo, nada más que un gancho vacío. Finalmente, aceptó la derrota y abandonó el estanque, con la cabeza gacha por la decepción. No mucho después, Hisaoli se reveló lentamente. Interesante. Miró el estanque no muy lejos y su expresión era ilegible. Después de colocar una técnica de ocultación alrededor del are, examinó cuidadosamente el pequeño estanque que tenía delante. Bajo su sentido divino, parecía no ser más que un estanque común y corriente. No más profundo que un solo san, aproximadamente 3 metros, con una longitud y un ancho de no más de 3 san. De un vistazo se podía ver claramente todo el estanque. Aparte de algunos pequeños escombros flotantes, ni siquiera había peces viviendo en él. Si no hubiera presenciado a Son Centón pescando un orbe verde brillante en este estanque con sus propios ojos, Hisaoli podría haber sido completamente engañado. Como nada parecía fuera de lo común, Hisaoli decidió tomar el asunto en sus propias manos. Voló directamente al agua, intentando descubrir el misterio del estanque. Pero, incluso después de entrar al agua, todavía no se sentía diferente de un estanque común y corriente. Después de regresar a la orilla, Hisaoli reflexionó por un momento antes de recuperar materiales de su anillo de almacenamiento y fabricar una caña de pescar. Imitando las acciones del maestro y discípulo de antes, arrojó su línea al agua. Sentado a la orilla del agua, contuvo la respiración y se concentró. El hilo de pescar salió volando. Sin embargo, todavía no hubo cambios. Hisaoli se sentó allí en silencio durante mucho tiempo, sintiendo gradualmente que algo andaba mal. Retrajo la caña de pescar. Este estanque claramente encierra un misterio oculto. Sin embargo, puedo verlo, pero no percibirlo. ¿Podría ser que este estanque solo reconozca a Son Centón? Después de pensarlo un rato, Hisaoli descartó la idea. Si ese fuera el caso, el joven taoísta no habría intentado pescar allí. Verdadera sinceridad. ¿Qué significa tener verdadera sinceridad? La pesca no era algo desconocido para Hisaoli. Ya sea en su vida pasada antes de cruzar a este mundo o durante sus años como gran preceptor de la gran dinastía Swan. Siempre que estaba preocupado, iba a pescar para despejar su mente. Encuentre la versión más reciente en Novel.net. Con la inquebrantable creencia de que nunca regresaría con las manos vacías, siempre se quedaba hasta que un pez mordía el anzuelo antes de regresar satisfecho. Pero desde que emprendió el camino del cultivo, nunca volvió a dedicarse a una actividad tan relajante. Verdadera sinceridad. Un rayo de comprensión apareció en los ojos de Hisaoli. Esta vez, se sentó junto al estanque una vez más. Ya no se concentraba en descubrir los secretos del estanque. Él simplemente quería pescar, puramente por el mero hecho de pescar. ¡Guau! Con una expresión solemne, Hisaoli lanzó su línea. En el próximo momento, la escena ante él cambió drásticamente.
Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C855 capítulo 855. Mi simulación de longevidad. Lo que tenía ante sus ojos ya no era un estanque pequeño y tranquilo. En cambio, era una vasta extensión que se asemejaba a un cielo lleno de estrellas infinitas. En su interior se ocultaban innumerables y deslumbrantes orbes de luz. A partir de las fugaces imágenes que pasaban sobre su superficie, Hisaoli podía vislumbrar débilmente visiones de bestias exóticas, tesoros mágicos e incluso cultivadores enzarzados en batalla. Y el propio Hisaoli se sentó en lo alto de esta extensión estrellada. Derribó un solo hilo de pescar. Los innumerables orbes de luz eran como peces en un estanque. Al principio, sorprendidos, huyeron instintivamente. Entonces la curiosidad se apoderó de nosotros y algunos comenzaron a acercarse con cautela. Estos orbes de luz venían en diferentes colores: blanco, verde, azul, morado y naranja. Los blancos casi no emitían un aura discernible. Pero del verde al naranja, la presión exudada por los orbes se intensificó gradualmente. Entre ellos, en este vasto mar de estrellas, brillaban momentáneamente orbes dorados y de color púrpura oro. La pura presencia contenida dentro de ellos era tan abrumadora que incluso Hisaoli, que había visto los restos de los inmortales de la longevidad y los verdaderos inmortales, sintió un escalofrío en su corazón. ¿Qué es exactamente esta cosa? Incluso después de vivir 100 vidas y presenciar innumerables grandes espectáculos. La visión ante Hisaoli ahora lo dejó completamente atónito. Su mente tembló, su estado mental vaciló. En un instante, lo obligaron a abandonar el estado de pesca estrellado. La interminable luz de las estrellas desapareció, dejando ante él solo un pequeño estanque común y corriente. Esto. Hisaoli instintivamente apretó los puños y respiró profundamente. Con su visión incomparable, inmediatamente se dio cuenta, se había topado con algo verdaderamente extraordinario. Incluso con su temperamento firme, le llevó mucho tiempo calmar sus emociones por completo. Ajustando su mentalidad a la de un pescador puro, Hisaoli lanzó su línea una vez más. Sin embargo, Nimi que sea chimbat. Hisaoli agarró la caña de pescar con fuerza. Después de reflexionar por un momento, recordó cómo Son Centón y su discípulo simplemente habían lanzado sus líneas una vez. Parece que hay un límite en la cantidad de veces que esto se puede hacer dentro de un periodo de tiempo determinado. Sintiendo una ligera sensación de arrepentimiento, retiró su caña de pescar y disipó su técnica de ilusión. Luego, desde la distancia, observó en silencio una vez más. Dentro del pequeño templo, la vida del maestro y del discípulo parecía inalterada. Cada día se pasaba con la misma rutina: comer, descansar y pescar. Cuando Son Centón volvió a pescar, solo capturó un orbe blanco de luz, lo que lo dejó decepcionado. Su joven discípulo, después de varios intentos, no captó nada en absoluto. Finalmente, llegó nuevamente el turno de Hisaoli. Respirando profundamente, como pescador experimentado, ajustó su mentalidad a su estado máximo. Luego, lanzó su línea. En un instante, Hisaoli entró una vez más en el cielo estrellado ilimitado. Esta vez ya no estaba asombrado por el impresionante espectáculo, estaba preparado para ello. Por fin mantuvo su estado de pesca en las estrellas. La pesca requiere cebo. Si quiero captar estos orbes de luz, ¿qué necesito? Al observar cómo la mayoría de los orbes se distanciaban rápidamente, dejando solo un espacio vacío, Hisaoli no pudo evitar reflexionar. Estaba claro que este lugar estaba más allá del reino de Xuanhuan. Más bien, era un espacio propio e independiente. Su cuerpo no era más que una proyección de pensamiento, y en sus manos no había nada más que una simple caña de pescar desnuda. Naturalmente, no tenía forma de ponerle ningún cebo. ¿Podría ser que esto sea puramente un caso de los dispuestos a asumir el responsabilidad? Hisaoli no pudo evitar preguntarse. Porque notó que, a medida que pasaba el tiempo, parecía que los orbes de luz estaban acostumbrando a la presencia de su hilo de pescar y poco a poco empezaban a acercarse. Algunos incluso se sintieron intrigados y tentativamente lo insistieron con curiosidad. Cuando una bola blanca de luz se acercó demasiado, fue absorbida instantánea y firmemente por el hilo de pescar.
Hisaoli solo sintió que la caña de pescar se hundía repentinamente. Luego, incapaz de controlarse, instintivamente lo levantó. La escena ante sus ojos se hizo añicos en un instante y se encontró de nuevo en el pequeño templo de la montaña. Sin embargo, en su mano ahora sostenía una bola de luz blanca. Dentro de esta esfera de luz, parecía haber un mundo independiente, su sentido espiritual no podía penetrarlo. Después de las acciones que había observado anteriormente desde Sonsentón, Hisaoli extendió la mano y tanteó el interior. Finalmente, después de recuperar una piedra de color verde oscuro, la esfera de luz se disipó lentamente. Esto es. Para entonces, Hisaoli ya había visto y experimentado mucho. Sin embargo, al examinar el mineral que tenía en la mano, se dio cuenta de que nunca antes había visto un material así. O es una variedad extremadamente rara, o no es del reino Xuanhuang. Las esferas de luz blanca deberían ser el nivel de valor más bajo en el cielo estrellado. No deberían ser tan preciosos como para que nunca haya oído hablar de ellos. Si ese es el caso, entonces mi suposición podría ser correcta. Los ojos de Hisaoli parpadearon. Esta piscina de pesca probablemente se originó en otro reino de cultivo, un tesoro supremo incomparable. Incluso podría ser un artefacto inmortal del reino inmortal. En su vida número 115, al final de su existencia, Li Fan había usado una vez el verdadero caldero del rey de la medicina para irrumpir en las ruinas inmortales, donde se había encontrado con los restos de un verdadero inmortal. A través de eso, había experimentado el poder asombroso de un inmortal. Pero en ese momento, desde el infinito cielo estrellado de esta piscina de pesca, una vez más sintió el mismo nivel de poder que emanaba de los restos de ese verdadero inmortal. Y no era solo una de esas auras. Las fugaces esferas de luz de color dorado púrpura y dorado oscuro que atravesaban el cielo estrellado le daban una sensación que no era de ninguna manera inferior a la de un verdadero inmortal. Esto no debería ser mi imaginación. Aunque me equivoque en algunos detalles, el calibre de esta piscina de pesca debe ser extraordinariamente alto. Los ojos de Hisaoli brillaron. De repente recordó un rumor que había oído antes. En el antiguo reino Xuanhuang alguna vez existieron artefactos inmortales. Sin embargo, durante la gran catástrofe, todos los artefactos inmortales, incluso los restos de inmortales, desaparecieron sin dejar rastro. ¿Podría ser que esta piscina de pesca sea uno de los pocos artefactos inmortales que sobrevivieron? Y Sonsentón, un simple mortal sin antecedentes, fue capaz de obtener el arte profundo de la vida y la muerte e incluso habilidades divinas como la luz divina de 7 colores. ¿Todo por esta piscina de pesca? En un instante, Hisaoli reconstruyó la posible causa y efecto. Esta piscina de pesca es muy única. Solo manteniendo la mentalidad de un verdadero pescador se puede descubrirlo. Quizás por eso también ha permanecido intacto hasta ahora. Sus pensamientos giraban y una sensación incontrolable de codicia surgía en su corazón. Sin embargo, al poseer una voluntad mucho más fuerte que la mayoría, rápidamente reprimió sus deseos. Sus intentos del día ya se habían agotado, por lo que Hisaoli decidió no actuar imprudentemente. En lugar de ello, se retiró temporalmente. Al tercer día, después de que el maestro de Sonsentón una vez más no logró atrapar nada, Hisaoli se paró junto al estanque y lanzó su línea una vez más. Sabiendo que la piscina de pesca probablemente contenía poder relacionado con el reino inmortal, no pudo evitar sentir una ola de emoción. Quizás fue debido a esta fluctuación en su corazón que, poco después de entrar en el cielo estrellado de los pescadores, fue expulsado por la fuerza. Hisaoli quedó momentáneamente atónito. Entonces se dio cuenta de ello. Alguien que busca un tesoro o intenta desentrañar sus secretos, ninguno de ellos está permitido. Solo un verdadero pescador puede entrar en el cielo estrellado. Al comprender esto, Hisaoli negó con la cabeza. No tuvo más remedio que esperar a que llegara el día siguiente. Al mismo tiempo, ajustó su mentalidad. Una vez que reprimió por completo su codicia, Hisaoli entró nuevamente con éxito. Esta vez, lanzó su línea con un enfoque extraordinario. El hilo de pescar descendió lentamente e innumerables esferas de luz volvieron a surgir. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C856 capítulo 856.
mi simulación de longevidad. Los peces muerden el anzuelo porque quieren comer. ¿Pero qué buscan exactamente estos orbes de luz? Sentado en el infinito cielo estrellado, Hisaoli reflexionó sobre esta pregunta. De los breves vistazos que he captado, parece que dentro de estos orbes de luz existen diversos elementos, técnicas de cultivo, habilidades divinas o incluso experiencia de batalla. Este estanque de pesca podría ser un artefacto inmortal diseñado con algún tipo de restricción, específicamente para distribuir recompensas. Mientras la mirada de Hisaoli recorría los orbes de luz de diferentes colores, blanco, verde, azul, morado y naranja, contempló. Cuanto más valioso es un artículo, mayor es su nivel. Eso significa que atraerlo se vuelve aún más difícil. Pero ahora mismo solo queda mi conciencia. Incluso si quisiera pescar esos orbes de luz blanca, solo podría confiar en la suerte, y mucho menos en los de niveles superiores. Después de probar varios métodos, Hisaoli todavía no podía colocar cebo en el hilo de pescar colgante. Su suerte fue particularmente mala. Incluso después de mucho tiempo, ni un solo orbe de luz blanca fue atraído hacia él. Parecía que este cielo estrellado también tenía un límite de tiempo. A medida que la luz de las estrellas circundantes se hacía más tenue, como ondas en el agua que se desvanecían, Hisaoli se encontró nuevamente en el mundo real. Su intento de pesca terminó en un completo fracaso. Sintiendo una sensación de frustración, Hisaoli inmediatamente se preparó para lanzar su línea nuevamente, solo para recordar que solo podía activar el poder del estanque de pesca del cielo estrellado una vez al día. Sin otra opción, respiró profundamente y esperó a que llegara mañana. Durante los siguientes 10 días, Hisaoli participó en un intento de pesca cada día. En total, solo pescó 6 orbes ligeros. 5 blancos, 1 azul. Los orbes blancos no contenían nada más que minerales y hierbas espirituales, nada particularmente valioso. Sin embargo, el orbe de luz azul contenía un deslizamiento de jade. ¿Y de la espada Taikam Genjin? Hisaoli leyó atentamente el contenido de la hoja de jade. Como era de esperar, esto no es un producto del reino Xuanhuang. Taikam Genjin Swordi proviene del reino Taidi y era una técnica de espada de la secta de la espada divina. El reino Taidi era similar al reino Xuanhuang en muchos aspectos. Sin embargo, tuvo 5 grandes cultivadores que alcanzaron la cima de su cultivo pero optaron por no ascender al reino inmortal. En cambio, se integraron en el Dao, fusionándose con el propio Dao celestial del reino Taidi. Estos 5 eran venerados por los cultivadores del reino Taidi como los emperadores de Taidi de las 5 direcciones. Taikam fue uno de estos 5 emperadores. Al tomar prestado el poder del emperador Taikam, ¿esta técnica de espada se puede cultivar hasta el reino de la integración Dao? ¿Por qué es solo una técnica de nivel azul? Después de leer el comprobante de jade, Hisaoli quedó momentáneamente atónito. Pero cuando intentó cultivar la espada Taikam Genjin, comprendió inmediatamente la razón. Se trataba de adaptarse a las condiciones locales. Esta técnica de espada fue creada específicamente para el reino Taidi, y su cultivo requirió el poder del emperador Taikam como condición fundamental. Sin embargo, en el reino Xuanhuang, Taikam simplemente no existía. Por tanto, esta técnica era completamente inutilizable. Si no fuera por el hecho de que se trataba de una técnica a nivel de integración de Dao, podría haber sido clasificada como un mero elemento de nivel blanco. ¿Entonces esta plataforma de pesca realmente reevalúa el valor de los artículos en función de su entorno? Hisaoli no pudo evitar maravillarse con este descubrimiento. Aunque sus resultados fueron casi inútiles, no se sintió enojado. Durante los últimos 10 días, había estado observando el proceso de pesca de Son Centón. Dado que Son Centón se había topado con la plataforma de pesca antes que él, parecía que había comprendido algunas técnicas especiales. En 10 intentos, nunca había salido con las manos vacías. Aunque solo captó 8 orbes de luz blanca y 2 azules, le fue mucho mejor que a Hisaoli. Después de pensarlo bien, Hisaoli decidió no perder más tiempo. Ese día, después de que Son Centón terminó de beber y comer hasta saciarse, estaba a punto de tomar su siesta de la tarde. Cuando su expresión cambió repentinamente. Una barrera dorada de luz envolvió todo el pequeño templo, incluido el estanque de pesca.
Innumerables relámpagos serpentinos dorados se formaban en el cielo, como si atacaran en cualquier momento. Maestro. El joven taoísta, que lavaba platos, palideció de miedo. Liu Li, rápidamente ven detrás de mí. Son Centón agarró al niño y lo protegió. Al mismo tiempo, sacó una bandera de mando y la plantó en el suelo. Una energía de color amarillo terroso formó una esfera que los encerraba a ambos. ¿Qué compañero taoísta hay ahí fuera? ¿Estarías dispuesto a presentarte? Puede que haya algún malentendido aquí. Son Centón gritó en voz alta. Pero Hisaoli podía ver todo con claridad. Aunque Son Centón pronunció estas palabras, ya había sacado silenciosamente una pequeña espada de madera. Aunque el reino de cultivo de Hisaoli superaba al otro, aún podía sentir un rastro de peligro mortal que emanaba de esa pequeña espada. Hisaoli no se rebeló. En cambio, habló con frialdad: Daoísta Son, si no quiere que el asunto del estanque de pesca se conozca en el mundo. Te aconsejo que no te resistas. En realidad no quiero hacer daño. Soy simplemente un entusiasta de la pesca que siente la misma curiosidad al respecto. Ante estas palabras, Son Centón ya no pudo mantener la calma. Su mayor secreto había quedado expuesto y una ola de pánico se apoderó de su corazón. Su expresión cambiaba constantemente, pero al final, todavía guardaba la espada de madera. Si ese es el caso, por favor acércate y encuéntrame. Escondiéndose en las sombras, ¿qué clase de conducta es esa?, dijo en voz profunda. Compañero taoísta, no sabes cuántos tesoros has sacado de ese estanque. ¿Cómo podría no ser cauteloso? Hisaoli no se conmovió ante sus palabras. En lugar de ello, preguntó directamente sobre el método para captar esferas de luz de mayor calidad. Tampoco intentes engañarme, he estado haciendo un seguimiento de tu cosecha durante los últimos 10 días. Hisaoli habló con un tono burlón. El corazón de Son Centón se hundió por completo. La otra parte lo había estado observando todo este tiempo y él no lo sabía en absoluto. Esto fue suficiente para demostrar que la fuerza del oponente superaba ampliamente la suya. Su poder ya lo había abrumado, pero seguía siendo tan cauteloso. Son Centón no pudo evitar maldecir en su corazón. Al no tener otra opción, solo pudo explicar lo que había descubierto. Cuantas más veces lances tu línea desde la plataforma de pesca, más fuerte será la conexión que establecerás con el estanque. Quizás en el pasado había otras formas de mejorar directamente la conexión. Pero ahora solo se puede lograr mediante la persistencia, acumulando intentos y tiempo. Una vez que la conexión se fortalece hasta cierto punto, puedes usar tu propia fuerza de voluntad como cebo para atraer las esferas de luz circundantes. Las esferas de luz parecen poseer una forma de inteligencia, pueden percibir la intención incrustada en el cebo. Son Centón confesó todo honestamente. Hisaoli escuchó atentamente mientras discernía la verdad en sus palabras. No tienes que preocuparte de que te engañe, puedes intentarlo tú mismo. Desde el día que descubrí el secreto de este estanque de pesca, supe que no podía monopolizarlo para siempre. Son Centón dejó escapar un largo suspiro. Desafortunadamente, este estanque de pesca parece estar fusionado con el cielo y la tierra misma, fijado en este lugar. No se puede mover ni quitar. De lo contrario, el rostro de Son Centón estaba lleno de impotencia. Solo te pido que le perdones la vida a Liu Li. Si tienes que matar a alguien, llévame a mí. Él suplicó. En ese momento, Hisaoli finalmente se reveló. Taoísta Son, más vale que guardes tu tesoro. Tampoco tengo intención de monopolizar este secreto. Al escuchar esto, la expresión de Son Centón se volvió dudosa. Sin embargo, todavía sostenía discretamente una calabaza de color dorado púrpura en su mano, negándose a soltarla. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C857. Hisaoli habló elocuentemente: si mi suposición es correcta, los tesoros que cada persona puede obtener de este estanque de pesca son independientes entre sí y no interfieren entre sí. En otras palabras, tú y yo no estamos en una competencia de vida o muerte. Ese es el primer punto. Además, ambos tenemos un objetivo común: mantener lo más pequeño posible el número de cultivadores que conocen el secreto de este estanque de pesca. Compañero taoísta Son,
¿Crees que solo tú tienes la fuerza para mantener este secreto a salvo? Hoy pude descubrir la anomalía aquí. Tarde o temprano, otros cultivadores también lo descubrirán, puedes detenerlos. Hisaoli miró fijamente a Sonsentón y lo interrogó sin rodeos. Sonsentón solo pudo permanecer en silencio. Sin embargo, con nuestra ayuda, el riesgo de que otros cultivadores descubran este lugar se reducirá significativamente. Incluso podría ser posible ocupar este tesoro supremo para siempre. Hisaoli dijo con una sonrisa. ¿Nuestro? La expresión de Sonsentón finalmente cambió. Después de una larga vacilación, suspiró, guardó la calabaza dorada púrpura en su mano y dijo impotente, baja y habla, compañero taoísta. Solo entonces la abrumadora sensación de peligro que persistía en el corazón de Hisaoli desapareció por completo. Compañero taoísta Son, ¿esta calabaza dorada también fue sacada del estanque? Los ojos de Hisaoli parpadearon cuando preguntó, aunque no se acercó. Sonsentón se rió entre dientes. He custodiado esta plataforma de pesca durante la mayor parte de mi vida y solo logré pescar este tesoro. La calabaza dorada púrpura de un yuan, de calidad violeta. No sé de qué mundo de cultivo se origina, pero por dentro contiene el I primordial. En un solo pensamiento, los dos I primordiales pueden transformarse en dagas voladoras para atacar a los enemigos. Se dice que incluso un cultivador de la transformación del alma puede ser asesinado instantáneamente por ella. Desafortunadamente. Sonsentón meneó ligeramente la cabeza. Eso solo ocurre en otros mundos de cultivo. En nuestro mundo Xuanuan, una vez que un cultivador alcanza la etapa del alma naciente, se vuelve uno con los cielos y la tierra. Mientras los cielos y la tierra perduren, el cultivador no perecerá. Debido a esto, la calabaza dorada púrpura de un yuan no es tan poderosa aquí. Sus palabras revelaron por qué no había decidido actuar precipitadamente. Con el aura abrumadora emitida por Hisaoli, realzada por numerosos tesoros protectores, ya había superado el reino de un cultivador del núcleo dorado. Sonsentón no pudo medir el verdadero nivel de cultivo de Hisaoli y le faltó la confianza para matarlo de un solo golpe. Después de escuchar que Hisaoli podría tener una organización detrás de él, no tuvo más opción que dar marcha atrás. ¿Cuántos años han pasado desde que descubriste los misterios de este estanque de pesca, compañero taoísta Son? Hisaoli finalmente descendió de las nubes. Un rastro de reminiscencia apareció en los ojos de Sonsentón. No lo recuerdo muy bien. Eso fue cuando todavía era joven. El tiempo vuela. Sin embargo, Hisaoli observó en silencio al joven niño taoísta parado detrás de Sonsentón. Delicadas como una muñeca de porcelana, su apariencia era exquisita. Vestidos con una amplia túnica taoísta, a primera vista era difícil determinar su género. En ese momento, el niño taoísta, Liuli, se asomó, con los ojos llenos de desafío más que de miedo, mirando a Hisaoli enojado. Este pequeño. Sonsentón forzó una sonrisa rígida y dijo, solo soy un huérfano al que acogí. Pero en ese momento, Liuli abrió los ojos en estado de shock y miró a Sonsentón. Maestro, ¿no dijiste que a mí también me sacaron del estanque? MMHH. Antes de que las palabras estuvieran completamente pronunciadas, Sonsentón se cubrió apresuradamente la boca con arrepentimiento. Ja ja ja. Hisaoli se rió de buena gana, pero luego se detuvo abruptamente. Su expresión se volvió helada mientras miraba fijamente a Sonsentón. Compañero taoísta Son, si insistes en ser terco, no me culpes por no mostrar piedad. Lin Lin. Liuli se dio cuenta de su error e inmediatamente dejó de luchar. Sonsentón no los regañó, sino que acarició suavemente la cabeza del niño taoísta con lágrimas en los ojos, consolándolos. Las dos partes permanecieron en un tenso enfrentamiento. Luego, cuando una figura apareció en el cielo, la presión de un cultivador de la integración Dao descendió sobre ellos. El rostro de Sonsentón se puso mortalmente pálido. Dejó escapar un largo suspiro y finalmente cedió. El pequeño Liuli, efectivamente fue sacado del estanque. Al principio era simplemente una fruta transparente, tan clara como un glaseado de color. Estaba a punto de comerlo cuando oí débilmente el grito de un bebé desde dentro. Sonsentón, habiendo renunciado a resistirse, cayó al suelo y contó lentamente su historia. Mientras tanto,
Lin Lin sentía mucha curiosidad por esta linda niña taoísta y la observaba continuamente con sentido espiritual. Descubre más novelas en Novel of Fire y Net. Sorprendentemente, la joven pareció sentir esto y, no dispuesta a dar marcha atrás, miró a Lin Lin a cambio. Los dos se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Esta escena dejó a Son Sentón divertido y exasperado, y la inquietud en su corazón comenzó a disiparse. Cuando la otra parte reveló la fuerza de un sabio inmortal de la integración Dao, se sintió completamente desesperanzado. Sin embargo, a juzgar por las acciones de este sabio inmortal, las cosas no parecían tan terribles como había imaginado. En ese momento, Hisaoli también caminó hacia el estanque de pesca. Con la espalda hacia Son Sentón, habló lentamente. No soy alguien que mata indiscriminadamente. A menos que sea absolutamente necesario, no deseo cometer matanzas innecesarias. Sin embargo, el secreto del estanque de pesca nunca debe revelarse. Compañero taoísta Son, ahora tienes dos opciones. Lo primero es renunciar a tu vida y acabar contigo mismo. Si lo haces, te prometo que esta niña vivirá el resto de su vida sin preocupaciones. En cuanto al segundo, Son Sentón entrecerró los ojos mientras Hisaoli hacía una pausa deliberada. Eso sería unirse a nuestra federación de todos los mundos. Si somos familia, entonces no habrá necesidad de preocuparse de que se filtren secretos. Federación de todos. Mundos. Al escuchar este nombre completamente desconocido, Son Sentón quedó momentáneamente atónito. Sin embargo, con un cultivador de Dao Integration supervisándolo, esta organización definitivamente no era una fuerza común. Al no tener otra opción real, Son Sentón aceptó rápida y decisivamente. Estoy dispuesto a unirme a ti. Bien. Compañero taoísta Son, eres realmente un hombre de visión. Hisaoli aplaudió y lo elogió. Lin Lin. Luego gritó. Lin Lin miró a Hisaoli antes de señalar ligeramente al aire. Inmediatamente, una imagen borrosa de una estatua de piedra sin rostro apareció sobre la cabeza de Son Sentón. Aunque sus rasgos eran indistintos, una intensa sensación de pavor surgió en el corazón de Son Sentón. Después de pasar innumerables días en el estanque de pesca, rodeado de orbes tan vastos como las estrellas, había desarrollado una capacidad casi instintiva para evaluar el rango de los artefactos. Con solo una mirada, supo que esta estatua tenía que ser algo extraordinario. Efectivamente, Hisaoli habló en un tono de profunda reverencia. Esta es la estatua del misericordioso verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. Cualquiera que se una a la federación debe recitar un juramento ante ella. Con esto, un largo juramento de más de 200 palabras fue transmitido a la mente de Son Sentón. Verdadero inmortal. El corazón de Son Sentón tembló. Podría ser que detrás de esta federación de todos los mundos. No se atrevió a pensar más. Habiendo visto innumerables artefactos de diferentes reinos de cultivo dentro de la plataforma de pesca, estaba completamente convencido de la existencia real del reino inmortal, que se destacaba por encima de todos los mundos de cultivo. Con una expresión incomparablemente solemne, Son Sentón, ante todos los presentes, recitó el juramento de unirse a la alianza. El proceso parecía infinitamente largo y el juramento en sí parecía contener un poder misterioso e insondable. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C858. Después de recitar el juramento, Son Sentón sintió que un gran peso se posaba sobre su corazón, como si le hubieran puesto un grillete invisible. Bien. Hisaoli, ahora aparentemente aliviado, retiró inmediatamente todos los tesoros mágicos que lo protegían, pareciendo completamente indefenso. Esto convenció aún más a Son Sentón de que el juramento de membresía conllevaba algún tipo de poder restrictivo. Ahora que su compañero taoísta Son se ha unido, ¿por qué no hacer que la niña, Liuli, se una también? Hisaoli dijo con una sonrisa brillante. Aunque sus palabras sonaban como una sugerencia, su tono no dejaba lugar a rechazos. Son Sentón no tuvo más remedio que indicarle a Liuli que cumpliera. No fue necesario transmitir instrucciones. Después de escuchar a Son Sentón recitar el juramento una vez, Liuli ya lo había memorizado por completo. Inmediatamente lo recitó palabra por palabra, sin un solo error.
Incluso después de completar el juramento, ella todavía parecía despreocupada, aparentemente no afectada por ninguna presión. Son Sentón no pudo evitar suspirar interiormente. En verdad, los jóvenes no conocen el miedo. Un simple niño, inconsciente de los misterios de los verdaderos inmortales. Al percibir la inquietud de Son Sentón, Hisaoli habló: compañero taoísta Son, no hay necesidad de preocuparse. Ya me he puesto en contacto con la sede. Continuará supervisando esta piscina de pesca. Todo quedará como estaba. Son Sentón quedó momentáneamente atónito por estas palabras. Además, no haremos ningún esfuerzo por ocultar este lugar. Después de todo, solo los tesoros requieren secreto. Un simple estanque común y corriente, ¿qué razón hay para llegar a tales extremos para protegerlo? Sin embargo, puedes establecer una formación fuera de tu templo de montaña para evitar que los forasteros vuelvan a espiarlo, añadió Hisaoli con calma. Si algo está realmente expuesto, podemos llegar rápidamente para ayudar. La explicación detallada de Hisaoli alivió la mayoría de las dudas de Son Sentón. Parece que estaba siendo demasiado cauteloso. Esta federación de todos los mundos realmente hace honor a su nombre, pensó. Con la ayuda de Lin Ling, rápidamente se estableció una formación protectora alrededor del pequeño templo. Hisaoli luego se preparó para sacar algunos tesoros mágicos para ayudar a Son Sentón en defensa propia. Como no había experimentado tanta amabilidad durante mucho tiempo, Son Sentón en realidad se sintió un poco avergonzado. No hay necesidad de estos. A lo largo de los años, he pescado todo tipo de cosas al azar, dijo, sacudiendo la cabeza. Si ocurre una crisis real, de todos modos no serían de mucha utilidad. Mientras hablaba, arrojó un anillo de almacenamiento. Echa un vistazo al interior, compañero taoísta. A ver si hay algo que haya pasado por alto. Hisaoli escaneó el contenido con su sentido divino y vio lo que parecía ser un depósito de chatarra, el espacio de almacenamiento lleno de una pila caótica de artículos. Después de un breve momento, negó con la cabeza. No tiene mucho valor. Sin embargo, Hisaoli hizo una pequeña pausa. Algunos de estos objetos, aunque no son de alta calidad, podrían tener otros valores únicos. Después de todo, la mayoría de ellos provienen de otros ámbitos de cultivo. Por lo que sé, hay algunos cultivadores que están bastante interesados en estos artículos. Son Sentón asintió levemente. Soy muy consciente de ello. Pero para evitar llamar la atención no deseada, simplemente nunca he intentado intercambiarlos. Eso ya no será una preocupación para ti, dijo Hisaoli, guardando el anillo de almacenamiento. Contamos con especialistas que se encargarán de estos artículos. La mitad de las ganancias se destinarán a la alianza y la otra mitad te será devuelta. Son Sentón no tenía objeciones a este acuerdo e incluso suspiró de admiración. Tener un patrocinador fuerte es realmente mejor que luchar solo. La piscina de pesca es un tesoro extremadamente raro y precioso. La Federación impondrá estrictas medidas de confidencialidad al respecto. Aparte de que algún visitante ocasional venga a pescar, no se utilizará con demasiada frecuencia. Hisaoli explicó en detalle los planes futuros. Estas precauciones tranquilizan aún más a Son Sentón. Después de eso, Hisaoli buscó una vez más el consejo de Son Sentón sobre su experiencia pescando en el cielo estrellado. ¿Qué significa exactamente utilizar la intención como cebo? ¿Puede funcionar cualquier tipo de intención? Son Sentón reflexionó por un momento antes de explicar. La piscina de pesca no viene con instrucciones. Todo tuvo que ser resuelto por mi cuenta. Según mis años de experiencia, usar la intención como cebo generalmente sigue el principio de, lo similar atrae a lo similar. Hay innumerables grupos de luz dentro de la piscina de pesca, cada uno de los cuales pertenece naturalmente a diferentes atributos y clasificaciones. Los racimos ligeros que comparten similitudes con el cebo de intención condensada tienen más probabilidades de ser capturados. Luego, Son Sentón sacó una calabaza dorada púrpura de un yuan y dijo, por ejemplo, esta calabaza, pude pescarla porque visualicé un tesoro ofensivo con forma de calabaza que una vez había visto. Solo entonces tuve la suerte de atraparlo. Ji Shaoyi escuchó y cayó en pensamientos profundos.
Si asumimos que estos cúmulos de luz tienen su propia conciencia, ¿no significaría eso que se sienten atraídos por cebos intencionales que se parecen a ellos o que les resultan interesantes? Son Centón asintió. Puede que sea cierto, pero la suerte todavía juega un papel importante. Son Centón frunció el ceño. El cielo estrellado dentro de la piscina de pesca es demasiado vasto. El rango de influencia de un cebo intencional es solo una pequeña fracción del mismo. Dejando caer el hilo de pescar y esperando encontrar un grupo de luces atractivo. Difícil, difícil, difícil. Son Centón repitió la palabra 3 veces, expresando su frustración. Sospecho que esta piscina de pesca originalmente estaba destinada a ser utilizada junto con una técnica especializada. Sin embargo, ese método se perdió hace mucho tiempo, dejando solo la propia piscina de pesca en este mundo. Él suspiró. Hisaoli asintió en señal de acuerdo. Toda su conversación se llevó a cabo mediante transmisión de voz espiritual. Lioli y Lin Ling, que estaban cerca, no se dieron cuenta. Sin embargo, en ese corto tiempo, ambos se habían vuelto mucho más cercanos. Ya no se miraban fijamente, sino que empezaron a jugar juntos. Al ver esta escena, Son Centón se llenó de emoción. Veo que esta jovencita. Dudó un momento, pero finalmente no la llamó mayor. ¿Esta joven llamada Lin Ling no parece muy mayor?, preguntó con cautela. Hisaoli asintió. Nació hace poco más de 10 años y aún no ha experimentado el mundo, por lo que todavía tiene el corazón de una niña. Estas palabras sorprendieron por completo a Son Centón. ¿Poco más de 10 años? ¿Un cultivador de integración Dao? Jaja, compañero taoísta, no hay necesidad de sorprenderse. Dentro de nuestra federación, los genios incomparables son demasiado numerosos para contarlos. Este nivel de talento no es nada destacable. Hisaoli sonrió misteriosamente y lo dejó así. Son Centón, todavía en shock, cayó en un torbellino de pensamientos. Mientras tanto, Hisaoli intentó pescar una vez más. Calmó su mente y entró en el infinito y deslumbrante cielo estrellado. Las actualizaciones son publicadas por Novofire. Net. La intención como cebo. Intentó condensar su visualización en cebo. Como era de esperar, fracasó. Sin embargo, esta vez la suerte estuvo de su lado y pescó un racimo de luz azul. No pudo discernir su uso exacto, pero parecía ser un fragmento de algún tesoro. Después de no poder descubrir nada útil, Hisaoli lo guardó temporalmente. Durante el siguiente periodo de tiempo, permaneció en el pequeño templo, perfeccionando continuamente sus habilidades. A medida que se familiarizó más con Son Centón y su discípulo, su progreso se aceleró bajo su guía. Medio mes después, Hisaoli finalmente logró condensar su primer cebo intencional. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C859. Siguiendo el principio de explotación sostenible de los recursos, Hisaoli no eligió un objetivo demasiado escandaloso para su primer intento de cebo intencional. Aunque estaba bastante ansioso por ver qué pasaría si figuras como el Sr. Bai, el verdadero inmortal, el caos, el hambre o incluso, la verdad, se convirtieran en cebo conceptual, el estanque de pesca era, después de todo, un artefacto inmortal del más alto grado, con misterios insondables en su interior. Si actuaba imprudentemente, no se sabía si podría terminar pescando alguna monstruosidad indescriptible, que luego podría causar estragos, tal como, en el ciclo 115, el verdadero inmortal había destruido brutalmente el reino Xuanhuang. Este ciclo apenas había comenzado y el gran plan apenas había comenzado a tomar forma. Por ahora, Li Fan no tenía ninguna intención real de usar la verdad. Quizás, cuando este ciclo se acerque a su fin, valga la pena intentarlo. Volviendo al primer intento de cebo conceptual, Hisaoli eligió visualizar la luz divina de 7 colores que Son Centón había pescado en el ciclo anterior. Si lo similar atrae a lo similar, ¿qué podría ser más apropiado que un objeto que ya existe en el brillante cielo estrellado? Al mismo tiempo, esto también fue un experimento. Si las cosas salieran como se esperaba y los objetos conocidos fueran realmente más fáciles de atrapar, entonces, con la ayuda de Trus, la dificultad de pescar podría reducirse significativamente.
mientras hubiera suficientes ciclos e intentos, y si pudieran compilar un catálogo completo de elementos dentro de los orbes de luz del estanque de pesca. Incluso podría ser posible vaciar todo el estanque de pesca algún día. El aspecto más crucial fue que la producción de recursos del estanque de pesca era completamente independiente y no se veía afectada por nada más en el reino de Xuanhuang. No importa cómo los diferentes esquemas de Li Fan en cada ciclo condujeron a resultados históricos divergentes, el estanque de pesca siempre seguiría siendo la fuente más estable de artefactos preciados. No se puede exagerar su importancia. Por supuesto. Todo esto dependía de si la hipótesis de Li Fan era correcta. Dentro del brillante cielo estrellado del estanque de pesca, los pensamientos del clon de Hisaoli evocaron las características de la luz divina de 7 colores que había presenciado previamente empuñando Son Centón. La luz divina de 7 colores era incesante y se extendía sin fin. Su poder ofensivo no solo era aterrador, sino que su velocidad era igualmente asombrosa. Incluso en el reino de establecimiento de la Fundación, podría rivalizar con las habilidades de un cultivador del alma naciente. Además, parecía poseer una función protectora oculta. En el ciclo 114, Son Centón pudo usar la luz divina de 7 colores para viajar libremente a través de la niebla blanca, sin verse afectado en absoluto por sus propiedades de drenaje de energía. Una verdadera habilidad todo en uno, que sobresale en ataque, defensa y escape, con infinitas aplicaciones. Obtenerlo significaría no necesitar nunca otro artefacto. Incluso con la vasta experiencia de Li Fan a lo largo de innumerables ciclos, la luz divina de 7 colores todavía se encontraba entre las habilidades más milagrosas que jamás había visto. Si ya era tan formidable en el reino de establecimiento de la Fundación. Entonces, en la transformación del alma, la integración del Dao o incluso el reino inmortal de la longevidad, ¿qué tipo de habilidades inconcebibles manifestaría la luz divina de 7 colores? Mientras Hisaoli continuaba su visualización, un brillo borroso de 7 colores comenzó a tomar forma al final del hilo de pescar colgante. Como solo conocía sus propiedades externas y en realidad no las dominaba como Son Centón, el cebo conceptual que formó era ligeramente diferente de la verdadera luz divina de 7 colores. Sin embargo, en el momento en que el cebo tomó forma, fue como si una sola gota de agua hubiera caído en un estanque. Las ondas se extienden hacia afuera en todas direcciones. Innumerables orbes de luz dentro del estanque de pesca reaccionaron de diversas maneras. La gran mayoría permaneció completamente impasible, como si no hubieran sentido nada en absoluto. Estos eran predominantemente blancos, con algunos orbes azules mezclados. Algunos, sin embargo, parecieron reconocer algo familiar y se dirigieron hacia el cebo conceptual por curiosidad. En su mayoría eran una mezcla de azul y morado. Sin embargo, a medida que se acercaban, la mayoría de ellos parecían darse cuenta de algo. Y no mordió el anzuelo. Hisaoli no prestó atención a estos orbes de luz de baja calidad. En lugar de eso, concentró su mente, observando cuidadosamente si algún orbe de luz dorado o incluso de mayor calidad sería atraído. Sin embargo, tal como había explicado Son Centón, el rango de influencia del cebo mental era extremadamente limitado. Las ondas invisibles disminuyeron rápidamente después de extenderse una cierta distancia y finalmente desaparecieron por completo en el infinito cielo estrellado. El resultado de este intento de pesca fue claro. No logró captar la luz divina de 7 colores. Su única ganancia fue un orbe de luz azul que contenía un tesoro mágico defensivo. Lo guardó casualmente, pero Hisaoli no sintió ninguna decepción. Él simplemente esperó pacientemente el mañana. Como mínimo, este intento demostró que el método de visualizar objetos existentes en la piscina de pesca era realmente eficaz. Fue solo cuestión de mala suerte. Su elenco no había llegado a un área donde la luz divina de 7 colores pudiera detectarlo. Aunque esto es como buscar una aguja en el océano, tengo suficiente espacio para prueba y error. Sin prisas. Pero los cultivadores comunes no tienen tantas oportunidades de seguir intentándolo como yo. Quizás la técnica que acompaña a la piscina de pesca tenga una forma de lanzar la línea con mayor precisión. Hisaoli contempló las aguas poco profundas pero insondables de la piscina, contemplando en silencio. Me pregunto si un cultivador genio con un talento extraordinario podría aplicar ingeniería inversa al método de control de la piscina de pesca en función de sus necesidades. Aunque es un artefacto inmortal.
pero al final, sigue siendo solo un artefacto. Comparado con un verdadero inmortal, todavía debería haber una gran brecha. Una figura blanca pasó por la mente de Hisaoli. En los días siguientes, Hisaoli continuó sus persistentes intentos con inquebrantable paciencia. Cada vez, usó el mismo cebo mental, siempre la luz divina de 7 colores. Los orbes de luz dentro de la piscina de pesca parecían poseer cierta inteligencia. A medida que las ondas invisibles de la luz divina de 7 colores se enviaban con mayor frecuencia, cada vez menos orbes eran atraídos y estaban dispuestos a morder el anzuelo. Al principio, Hisaoli todavía podía pescar algunos orbes de luz azul. Pero más tarde, los orbes de luz azul se volvieron casi inexistentes. De fuente de THS contenido SN0BI. FIE. Net. Incluso los orbes de luz blanca aparecían cada vez con menos frecuencia y la gran mayoría de sus moldes no daban resultados. Al observar el progreso pesquero de Hisaoli, Sonsenton no pudo evitar sacudir la cabeza en silencio. Sin embargo, Hisaoli no se sintió frustrado. Al contrario, se entusiasmó cada vez más. Porque cuando se eliminan todas las respuestas incorrectas, lo que queda debe ser la única respuesta correcta. Y así, Hisaoli continuó lanzando líneas vacías durante 20 días consecutivos. Ese día, Sonsenton vio a Hisaoli levantarse lentamente del lado del estanque, aparentemente todavía con las manos vacías. Ya no pudo contenerse y ofreció palabras de consuelo: compañero taoísta, no se desanime. En el Dao de la pesca, regresar con las manos vacías es la norma. Mientras puedas soportar la soledad, un día la suerte brillará sobre ti y pescarás el gran pez que buscas. La expresión de Hisaoli se mantuvo tranquila. Las palabras del daoísta son absolutamente ciertas. Estoy completamente de acuerdo. Mis 60 días de meditación no han sido en vano. Por fin he conseguido una pequeña recompensa. Al escuchar la respuesta de Hisaoli al principio, Sonsenton asintió repetidamente. Pero cuanto más escuchaba, más sentía que algo andaba mal. Un rastro de asombro apareció en su rostro. Y entonces, acompañado de un deslumbrante resplandor dorado que descendía sobre ellos, su asombro se convirtió instantáneamente en absoluta incredulidad. En la mano de Hisaoli, un orbe de luz dorada emitía un brillo incomparablemente brillante. Era como un segundo sol, tan radiante que todos los que estaban dentro del pequeño templo quedaron cegados momentáneamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C860. Si no fuera por la formación protectora que Lin Ling había establecido anteriormente alrededor del pequeño templo de la montaña, el deslumbrante brillo del orbe dorado en la mano de Hisaoli habría llamado inmediatamente la atención de otros cultivadores. Esto, Sonsenton quedó estupefacto, señalando a Hisaoli, incapaz de formar una oración completa. Suspiro, qué lástima que no sea un orbe de oro morado o de oro oscuro. Pero esto tendrá que bastar. Hisaoli dijo con indiferencia. Justo delante de todos, metió la mano en la luz dorada y comenzó a buscar. El resplandor dorado se disipó gradualmente. En su lugar había una perla redonda que emitía un halo de 7 colores. En el momento en que Sonsenton vio esta perla de 7 colores, una extraña y compleja mezcla de emociones brotó dentro de él: codicia, decepción e incluso una sensación de arrepentimiento. Lo dejó sintiéndose inquieto. Luz brillante del vacío de jade de 7 colores. En el momento en que Hisaoli tocó la perla, la información sobre ella apareció naturalmente en su mente. Tiene su origen en un mundo de cultivo conocido como Chonyan. Este mundo no tenía sol ni luna, solo 7 rayos de luz radiantes que aparecían en ciclos, iluminando todas las cosas. Más tarde, un gran cultivador recogió y refinó estos 7 destellos de luz. Aunque logró crear un tesoro incomparable, esto condujo directamente a la destrucción del reino de Chonyan. Con el paso del tiempo, este cultivador pereció y el tesoro que refinó llegó al estanque de pesca. Hisaoli estaba profundamente conmocionado. No solo porque la luz divina de 7 colores era de un grado extraordinariamente alto, superando con creces los tesoros ordinarios de la integración Dao. Pero incluso un tesoro de este calibre fue clasificado simplemente como un objeto de nivel dorado en la piscina de pesca. ¿Qué clase de existencia inimaginable serían entonces los orbes de oro púrpura y oro oscuro?
¿Y qué era exactamente el estanque de pesca? ¿Qué contenía todos estos tesoros? Definitivamente este no es un artefacto inmortal común y corriente. Pero todos siguen sin dueño. ¿Qué diablos pasó en el reino inmortal? Innumerables pensamientos inundaron la mente de Hisaoli, pero no refinó inmediatamente la luz divina de 7 colores. En lugar de eso, lo guardó para entregárselo a su verdadero yo en el futuro. Recuperando la compostura, miró a Son Centón, todavía conmocionado, y preguntó con curiosidad, ¿qué, es realmente tan difícil pescar un orbe dorado? Has ocupado esta plataforma de pesca durante décadas. Con tu habilidad, ya deberías haber atrapado bastantes, ¿verdad? ¿Por qué la sorpresa? Son Centón abrió la boca, pero no salieron palabras. J.E. Los ojos de Son Centón estaban llenos de confusión y solo pudo responder con una risa seca. Bueno, la suerte siempre está equilibrada. Esta vez capté algo bueno, pero si no ejerzo moderación, probablemente estaré perdiendo el tiempo por mucho tiempo. Te dejaré este lugar a ti, Taoist Son. La Federación tiene muchos asuntos que manejar, así que no puedo quedarme aquí para siempre, dijo Hisaoli con cierto pesar. Ah, cierto. En el futuro, algunos de los genios de nuestra Federación podrían venir aquí a probar suerte. Te avisaré de antemano. Hisaoli lanzó un talismán de comunicación a Son Centón antes de mirar a regañadientes el estanque de pesca una última vez. Luego, llamando a Lin Ling, finalmente abandonó el pequeño templo de la montaña. Son Centón observó el templo demasiado familiar, ahora con una formación protectora adicional. Todo lo que había sucedido parecía un sueño. Lo dejó aturdido. Entonces, de repente, una estatua de piedra sin rostro apareció ante él, despertando sorprendentemente a Son Centón. Después de una larga contemplación, dejó escapar un suspiro y aceptó de mala gana la realidad que tenía ante sí. Luego, mirando hacia el estanque de pesca, se sentó obstinadamente. THS El capítulo es actualizado por Nova Fire. Ed. Aunque ya había agotado sus intentos de pesca asignados para el día, todavía quería tener una idea de ello. No importa cuánto lo superara Hisaoli en cultivo, reino o habilidades divinas, Son Centón podía aceptarlo. Pero el hecho de que Hisaoli hubiera pescado un orbe de nivel dorado, algo que él mismo solo había logrado 2 veces en toda su vida, en tan poco tiempo era simplemente insoportable. El Dao de la pesca, me niego a creer que soy inferior a él. Con determinación en su corazón, Son Centón repetía continuamente en su mente el movimiento de lanzar su caña de pescar. En medio de las montañas, encima de un pequeño templo. Hisaoli permaneció oculto en las sombras, observando atentamente la vida diaria de Son Centón durante 2 o 3 días. Descubrió que, además de obsesionarse cada vez más con la pesca, Son Centón no mostraba ningún otro comportamiento inusual. Solo entonces Hisaoli se sintió lo suficientemente tranquilo como para irse. Confiar únicamente en el título de verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal, como un engaño no es una solución a largo plazo. Para garantizar que este secreto permanezca sin descubrir, serán necesarias otras medidas. Para un cultivador de Foundation Establishment, no es necesario utilizar True Temptation Fruit. Una vez que complete mi avance, la técnica secreta Bloodline Transmission será suficiente. Los interminables tesoros dentro del estanque de pesca claramente no eran algo que pudiera excavarse por completo en una sola vida. Por lo tanto, Hisaoli nunca tuvo la intención de quedarse allí indefinidamente, pescando todos los días. Incluso si pasara 100 años pescando solo, seguiría siendo insignificante comparado con el vasto e infinito cielo estrellado. Además, confiar únicamente en la suerte para pescar tesoros sin conocer su naturaleza exacta era demasiado ineficiente. En el futuro, a cualquier colaborador distinguido de la Federación de todos los mundos se le concederá la oportunidad de pescar aquí. Incluso si alguien logra capturar un tesoro supremo, no importará. Al final todo seguirá siendo mío. Después de reflexionar sobre este asunto, Hisaoli viajó personalmente con Lin Ling al reino Spirit World y entregó la luz brillante del vacío de jade de 7 colores a su verdadero yo. Solo entonces regresó a la isla de Aixuan. Como de costumbre, revisó el espejo Tianzuan. Durante el tiempo que se centró en la pesca, la alianza de los 10.000 inmortales no se quedó callada.
Entre los cientos de candidatos de las 33 elecciones inmortales, la gran mayoría ya había regresado. Solo 33 cultivadores permanecieron en la sede de la Alianza Inmortal. Esto significaba que los seleccionados inmortales finales habían sido confirmados oficialmente. Todos sabían que estos inmortales elegidos tenían garantizado llegar al reino de integración DAO en el futuro, con un potencial ilimitado por delante. Sus antecedentes ya habían sido investigados a fondo. Ya fuera para ganarse el favor o establecer conexiones de antemano, cualquier cultivador con un mínimo de inteligencia estaba haciendo ahora todo lo posible para forjar vínculos con estos 33 individuos. Wei Zheng, uno de los elegidos, siempre había estado solo. Sin embargo, muchos cultivadores todavía viajaban desde lejos para establecer contacto con sus amigos. Naturalmente, la organización de la que alguna vez formó parte Wei Zheng, la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun, también salió a la luz pública. Tras la investigación, la gente descubrió que todos los miembros de esta asociación eran cultivadores dentro del sistema de la Alianza Inmortal y ninguno de ellos tenía bases sólidas. Como mucho, solo habían alcanzado la etapa del alma naciente. No es más que un pequeño grupo que se une para sobrevivir, concluyeron. Solo podían maravillarse de la pura suerte del grupo, a pesar de tener tan pocos miembros, habían logrado producir un seleccionado inmortal. Al principio, los miembros de la Asociación de Ayuda Mutua estaban un poco nerviosos por las abrumadoras preguntas que se les dirigían. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que estas llamadas facciones poderosas mostraban poco interés real en ellas, redirigiendo cada conversación de regreso a Wei Zheng después de solo unas pocas palabras, sus preocupaciones se desvanecieron gradualmente. Además, no tenían mucho que revelar en primer lugar. Los verdaderos secretos de la Asociación de Ayuda Mutua residían únicamente en Hisaoli. Contacto 2.